Hola, esta es la clase 9 del eje de geometría y hoy trabajaremos los cuadriláteros. Los cuadriláteros son figuras de 4 lados, con 4 vértices y 4 ángulos interiores. También, si extendemos los lados, podemos obtener los 4 ángulos exteriores del cuadrilátero. Las propiedades que se cumplen en todo cuadrilátero son que la suma de sus ángulos interiores siempre es 360 grados. La suma de sus ángulos exteriores también es 360 grados. Y los ángulos interiores y exteriores, como en toda figura, son suplementarios. Es decir, si sumamos alfa más alfa prima da 180, beta más beta prima 180, gamma más gamma prima 180 y delta más delta prima 180 grados. Los cuadriláteros se clasifican en 3 según su cantidad de lados paralelos. Esto es, en paralelogramos si tienen 2 pares de lados que son paralelos. Trapecios si solo tienen un par de lados paralelos y los otros 2 no lo son. Y los trapezoides que no tienen ningún lado que sea paralelo. Los paralelogramos son 4. En realidad solo 2, pero lo podemos clasificar mejor desde obteniendo las 4 figuras. El primero es el cuadrado. El cuadrado es una figura que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos interiores miden 90 grados. Su área se calcula como base por altura, es decir, el lado al cuadrado, y su perímetro es la suma de los 4 lados, por lo tanto es 4 por el valor del lado. El rectángulo también es una figura que tiene todos sus ángulos interiores de 90 grados, pero sus lados son de medidas distintas. En este caso, su área se calcula como base por altura, A por B, y el perímetro serían 2A más 2B. Todo cuadrado es un rectángulo, pero no todo rectángulo es un cuadrado. Por eso les decía al principio que podríamos considerar solo 2 grandes bloques de paralelogramos, porque el cuadrado es un rectángulo en particular que tiene todos sus lados iguales. El rombo es un cuadrilátero que igual tiene todos sus lados iguales, igual que el cuadrado, pero sus ángulos interiores son distintos de 90 grados. Y su área se calcula tomando la base y la altura, pero en este caso la altura no es parte de los lados, así que el área es A por H y su perímetro es 4 por el valor del lado. Y el romboide, que es un cuadrilátero que al igual que el rectángulo tiene sus lados de diferente tamaño y sus ángulos interiores no miden 90 grados. Esa es la gran diferencia. Y al igual que la relación entre el cuadrado y el rectángulo, el rombo es un romboide que tiene todos sus lados iguales. El área del romboide se calcula como base por altura y el perímetro sería 2A más 2B. Ejemplo de ejercicio. Si M y N son puntos medios de los lados del cuadrado ABCD, ¿qué porcentaje del área de este cuadrado es el área del triángulo AMN? Entonces, este cuadrado tiene lado A, todos sus lados son iguales. Como N es punto medio, esto mide A medios, y esto también mide A medios, porque M es punto medio, A medios, y esto también sería A medios. Entonces, lo veíamos anteriormente, el área de un cuadrado es base por altura, lado por lado. En este caso sería el área del cuadrado, sería A al cuadrado. Y el área del triángulo AMN, el área de los triángulos, recordemos, es base por altura dividido en 2. La base de este triángulo sería AM, que mide A medios, por la altura, que también mide A medios. Esta sería la altura del triángulo. Y todo eso dividido por 2, que es lo mismo que multiplicar por un medio para que no nos confundamos. Así que esto sería A al cuadrado dividido en 8. O sea, en este caso lo que vemos es que el área del triángulo es 1/8 del área del cuadrado. Entonces, si 1 equivale al 100%, 1/8 equivale a X%. Entonces vamos a hacer nuestra regla de 3 simple y vamos a multiplicar 1/8 por 100 y lo vamos a dividir en 1, que es lo mismo que no dividir. Nos daría 100 dividido en 8, que sería 8 por
1, 8, 10, 20. Serían 8 por 2, 16. Y sobrarían 4 y 8 por 5, 40. Así que el triángulo equivale al 12,5% del cuadrado. Alternativa B. Paralelogramos. En todo paralelogramo pasa que los lados opuestos son exactamente de la misma medida. ¿Sí? O sea, si es como los lados son paralelos, entonces siempre van a tener exactamente la misma medida. Los lados opuestos miden lo mismo y los ángulos opuestos también miden lo mismo, son congruentes. Los ángulos consecutivos, o sea, si voy hacia el lado, los ángulos consecutivos son suplementarios. Quiere decir que si yo sumo alfa más beta en este caso, daría 180 grados. Las diagonales se dividen. ¿Qué significa eso? Significa que se cortan exactamente por la mitad. Sean iguales o no las diagonales, siempre en los paralelogramos se cortan por la mitad. En el cuadrado y el rombo, además, se cumple que las diagonales se cortan formando ángulos rectos, es decir, se forma un ángulo de 90 grados aquí en el centro. Y en el cuadrado y el rectángulo también se cumple que las diagonales son congruentes, es decir, miden exactamente lo mismo. Ejemplo de ejercicio. Considerando las características de los cuadriláteros, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una afirmación falsa? A. Todas las intersecciones de los lados de un cuadrado forman un ángulo interior de 90 grados. Eso es verdadero. Por la definición de cuadrado, todos sus ángulos miden 90 grados. En algunos cuadriláteros los lados opuestos no son paralelos. Eso es verdadero. Por ejemplo, los trapecios solo tienen un par de lados paralelos y los trapezoides no tienen ningún tipo de lado paralelo. Así que es verdadero. Con cualquier ángulo menor que 180 se puede construir un paralelogramo que lo tenga como ángulo interior. Si es menor que 180 grados, sí. Recuerden que lo que tiene que pasar en un paralelogramo es que los ángulos consecutivos sumen 180 grados. Así que si esto fuera 180 ya no se podría. Pero si es menor de 180, sí podemos hacer que sumen 180 grados. Por lo tanto, esto es verdadero. D. Si se inscribe un cuadrilátero en un círculo, este necesariamente será un cuadrado. Eso es falso. Si nosotros tenemos una circunferencia, cuando hablamos de inscribir una figura, puede ser casi cualquier tipo de figura mientras cumpla con el propósito de esto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí acabamos de inscribir un rectángulo o podría ser un trapecio. Si hacemos una figura de este tipo y está inscrita en la circunferencia sin necesariamente ser un cuadrado. Por lo tanto, esa es falsa. Y la E, solo por revisar, ¿un trapecio isósceles es un tipo de cuadrilátero? Claro que sí, porque el trapecio en sí es un tipo de cuadrilátero. Así que la alternativa correcta en este caso sería la D, porque nos pide la falsa. Ejemplo de ejercicio. ABCD es un paralelogramo. ¿Cuánto mide el ángulo I? En este caso, vamos a usar la propiedad que dice que en todo paralelogramo, los ángulos opuestos miden exactamente lo mismo. Eso quiere decir que x más 15 es igual que 2x menos 30. De esta ecuación podemos calcular el valor de x. Tendríamos que x, 2x menos x es una x, y 15 más 30 sería 45. Quiere decir que x es 45 grados. Entonces voy a tomar este ángulo de aquí y sería 45 más 15. 45 más 15 es igual a 60. Por lo tanto, este mide 60 grados. En todo paralelogramo, los ángulos consecutivos son suplementarios, es decir, que el ángulo I más el 60 grados tiene que darme 180 grados. Por lo tanto, I tiene que ser 120 grados. Y listo, alternativa correcta, la C. Trapecios. Los trapecios son figuras, son cuadriláteros que tienen un par de lados paralelos.
y esos lados se les llaman bases, por eso le llamamos base 1 y base 2. Y los otros dos lados se pueden llamar con cualquier otra letra, ¿sí? Los trapecios se dividen en tres. Está el trapecio isósceles, que es aquel que tiene sus dos pares de lados que no son paralelos, congruentes, y por lo tanto sus ángulos basales son congruentes, los de aquí abajo y los de aquí arriba, ¿sí? Consecutivos serían de la misma medida. Y sus diagonales también son congruentes, es decir, si trazamos las diagonales, estas miden exactamente lo mismo. El trapecio rectángulo es aquel que tiene ángulos rectos, o sea, siempre va a tener mínimo dos ángulos rectos, así que se va a ver como esto, donde las bases serían esta, y este lado recto correspondería con la altura del trapecio. Y por último, el trapecio escaleno, que no tiene ningún lado igual y no tiene ninguna propiedad en específico, ¿sí? En todos los casos, el área del trapecio se calcula usando las dos bases y la altura. El área es la semisuma de las bases multiplicado por la altura, es decir, base 1 más base 2 dividido en 2 por la altura. Y el perímetro sería la suma de A más B1 más C más B2. Ejemplo de ejercicio. Si AB y DE son paralelos, entonces, ¿cuál es la longitud de AF? En este caso, nos están pidiendo la altura del trapecio, ¿sí? Fíjense que aquí nos dan un dato. El área del trapecio ABED es de 44. Recordemos que el área de un trapecio se calcula como base 1 más base 2 dividido en 2 por la altura. La altura en este caso es AF, que es el que estamos buscando. Entonces voy a reemplazar lo que conocemos. La base 1 sería DE, que es 9. La base 2 sería AB, que es 3, dividido en 2 por H. Y sabemos que la altura mide 44 unidades al cuadrado. Por lo tanto, 9 más 3 son 12. Dividido en 2 por la altura es igual a 44. 12 dividido en 2 es 6. Por lo tanto, la altura sería 44 dividido en 6. Como alternativa no aparece, así que vamos a simplificar. Se puede simplificar por 2. 2 por 22 es 44 y 2 por 3 es 6. Y ahí sí encontramos nuestra alternativa correcta, que es la alternativa A. Trapezoides. Los trapezoides no tienen propiedades especiales, excepto quizás uno, y es el trapecio que llamado deltoide. Es un caso especial porque el deltoide tiene dos lados consecutivos de igual medida. Los dos celestes miden lo mismo y los dos rosados miden exactamente lo mismo. Esto hace que también se le llame cometa, por la forma que tiene, o diamante, ¿sí? El deltoide tiene varias propiedades que nos pueden ayudar a poder encontrar lados específicos o datos que nos puedan servir para resolver nuestros problemas. Por ejemplo, tiene dos pares de lados consecutivos congruentes, sus diagonales se cortan en ángulo recto, la diagonal menor se divide, es decir, la diagonal mayor la corta en dos partes iguales. Y la diagonal mayor además es bisectriz de los ángulos de sus extremos, quiere decir que este ángulo es igual con ese y este ángulo es igual con este. Y su área es el semiproducto de sus diagonales, es decir, si necesitamos calcular el área de un deltoide, el área sería la diagonal 1 por la diagonal 2 dividido en 2, así de simple. Este tipo de propiedad también sirve con el rombo. El rombo también puedes calcular el área multiplicando las diagonales y dividiendo entre 2. Ejemplo de ejercicio. En el deltoide simétrico ABCD con CD igual a CB, CD igual a CB y DA igual a BA, se trazan las diagonales AC y BD que se intersectan en el punto E. ¿Cuál de las siguientes relaciones es siempre falsa? Ok, necesitamos la información que nos da el hecho de que sea un deltoide para poder resolver este problema. Entonces, primero sabemos que las diagonales en un deltoide se cortan formando ángulos rectos. Además, la diagonal mayor corta la diagonal menor en dos partes iguales. Este es igual con ese. Y sabemos que la diagonal mayor es bisectriz
de los ángulos de sus extremos. O sea, que ese ángulo es igual con ese y que este ángulo es igual con este. Entonces, vamos a ver las opciones que tenemos. El triángulo ABE, o sea, este triángulo, por el triángulo ADE. Debemos fijarnos en el orden en el que nos establecen la relación. AB se relaciona con AD. AB y AD sí son iguales. BE con DE. BE con DE son iguales. Faltaría que el ángulo que está entre medio fuera igual, pero como ya tenemos dos ángulos, este ángulo tiene que ser igual con este, ¿sí? Por lo tanto, esta es verdadera. Por el lado, ángulo, lado. La segunda establece en ADE, que es el triángulo 2, y AEB, que también es el triángulo 1, solo cambia el orden de la relación. AE en comparación de AE es el lado común. ED y EB, ED y EB son iguales. Y el ángulo que tendría que ser en medio es el ángulo E, que en ambos casos es un ángulo de 90 grados, por lo tanto también es verdadera por LAL. La C dice ángulo ABC, ABC, o sea, todo este triángulo de aquí, vamos a borrar nuestras marcas anteriores, se refiere a todo el triángulo que está a la izquierda, en comparación del triángulo ADC, que es el que está a la derecha. Vamos relacionándolo. AB tendría que ser igual con AD. AB con AD son iguales. BC con DC. BC con DC también son iguales. Y por último, AC con AC, que es el lado común. Por lo tanto, por el lado, estos dos son congruentes, así que es verdadera. Luego, el triángulo CBE, este, en comparación del triángulo CDE, este. CB tiene que ser igual a CD. CB y CD son iguales. BE es igual con DE. BE con DE son iguales. Y el ángulo que está en medio, que sería este de aquí, son iguales porque los otros dos son iguales. Así que esto sería verdadero por LAL. Luego, por descarte, nuestra alternativa correcta tiene que ser la E. Pero revisemos. Dice ABD, ABD, o sea, este triángulo de aquí abajo, en comparación de CDE. Fíjense que estamos comparando todo este triángulo de abajo, este triángulo, en comparación del triángulo CDB, que es el de aquí arriba. Entonces, dice AB es congruente con CD. AB y CD no miden lo mismo. Fíjense que este tiene dos marcas y este tiene solo una. Por lo tanto, no son iguales. BD y DB. BD es este y DB es el mismo. Ese sí es igual. AD con CB. AD y CB son distintos. Tienen distintas marcas, por lo tanto, esta es la falsa. Así que con lo que tenemos, la alternativa correcta, tal como lo habíamos dicho, es la E. Y eso es todo por hoy. Espero que haya quedado sumamente claro. Y si no, ya saben, pueden preguntarme, ya sea aquí en Instagram o en clases. Siempre estoy a su disposición. Cuídense mucho, que tengan una buena semana. Nos vemos.